los periódicos que pertenecen a la casa editorial del Imparcial, Frontera de Tijuana. Y pues cuando Olga y Javier nos propusieron esto, pues fue con mucho gusto, ¿no? Aceptamos ser parte de esta presentación aquí en Ensenada de esta publicación, ¿no? Y pues nos acompaña Israel Salvador, un conocido escritor y miembro aquí de la comunidad cultural e intelectual de la ciudad, para comentarlo. Olga Alicia Aragón Castillo, de Cuatro Vientos, Javier, que está grabando, transmitiendo en vivo, no sé qué, las dos cosas. Pues un saludo también al público que nos ve a través del internet, y pues por supuesto a todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Y pues en el marco de este 30 aniversario que está cumpliendo Señora Historia, también en el marco del 91 aniversario del Centro Cultural Cívico y Social Riviera de Ensenada, pues estamos teniendo este evento. Voy a presentar en primer término la semblanza de Israel Salvador, quien hará sus comentarios para iniciar los comentarios acerca del libro. Israel Salvador nació en Ensenada, Baja California. Entre sus libros de poesía destacan Te metes, tiras y sales, Acotación de guarda para un diario de los orígenes, Ensenada, instrucciones para hacer fuego con el mar, ilustrado por Leonel Flores. También tiene obra de narrativa, La noche de un día difícil, La resaca del sol de las anémonas, Obituarios intempestivos, Vida y muerte de Albert Camus, Facundo Cabral y Ana Politkovskaya, Claridad y cortesía, La creación de una belleza nueva, Ciudad abierta, estatutaria en el perfil de la visibilidad, Si yo puedo matar a Bush porque alguien que lo odia más no puede hacerlo, son algunos libros de sus publicaciones. Ha sido también coordinador de la editorial Estirpe Baja y director de la revista Baja Estirpe, El Hombre Rebelde, el periódico cultural El Muro, del Semanario Regeneración. Ha sido un infrecuente colaborador de la jornada semanal de la Jornada Baja California, a Los Cuatro Vientos también, en su columna Los Perros Guardianes. Ha publicado el libro de antipoesía Pandemonium, es columnista del diario Vigía, su columna se titula Crítica de la razón cínica, y en la actualidad, tras su excursión en el Programa Nacional de Lecturas del Sistema Educativo, se dedica a la docencia y al activismo cultural. Es coordinador de la editorial Aulas Sin Muros y por 7 años ha dirigido el suplemento literario Palabras de El Vigía. Y pues bienvenido, Rey, adelante. Antes que nada, agradecerles que esta tarde ya de otoño, frío, nos acompañen y realcen el evento cultural que vamos a presidir. Voy a dar referencia de la lectura de este libro delicioso, ya se lo comentaba Olga, un libro de sabor, un libro de calor, un libro de color, ¿no? Y me he dado la tarea de hacer un pequeño resumen de acuerdo a sus contenidos. Doctor Víctor Alejandro, bienvenido. Hablo por lo que está escrito. El olor del balón repleto de color. Apreciación periodística sobre Víctor Alejandro Espinosa Bayo. A Camus le gustaba decir que el fútbol fue una especie de escuela de vida y de una moral aprendida de manera espontánea. Y agregaba que muy pronto aprendió que el valor no siempre viene por donde se le espera, determinando que eso le ayudó mucho en la existencia, sobre todo en las grandes ciudades donde la gente no suele ir siempre de manera recta. Quizá esa sea una de sus más justas reflexiones filosóficas a partir de ese deporte popular que permite a 22 jugadores soñar con hacer la mejor jugada. Pero a veces me da por pensar que la gran jugada la hace Dios, el dueño del balón, pletórico de olor y color y dolor, y se lleva a un jugador
a 2 jugadores, a 3, como hoy en la pandemia, y los deja con los equipos incompletos. El sentido de la vida, el sentido de las cosas, el objeto de la filosofía es lo que nos puede ayudar a comprender por qué los hombres y las mujeres, por supuesto, actuamos como lo hacemos, escribe Víctor Alejandro Espinosa Valle, atendiendo el eco de la resonancia laboral de Luis Villoro, quien fue, como Camus, un enamorado de la verdad y la belleza. Y desde luego celebro los escritos editados en El olor del balón, de Ediciones EMO 2021, cúmulo de artículos periodísticos cifrados como crónicas y relatos, publicados en periódicos, en los periódicos Frontera y La Crónica de Baja California, y que en su saturado color de referencias y datos, lo humano participa como familia de la palabra. Leyendo a Víctor Alejandro, los caminos pasan por la nostalgia geográfica y nos llevan por los senderos donde el alma es añoranza. Escritos que participan en un compromiso que entiendo en las precisas palabras del Gago, de Gabriel García Márquez. Cito: la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Cierro cita. En su vida de pensador comprometido, Albert Camus procuró la claridad de un periodismo que le permitiera abordar ideas a favor de la clase social más desprotegida de su tiempo, esa donde se asentaban obreros, artesanos e inmigrantes que con escolaridad mínima, pero preocupados por el saber, hacían de la lectura del diario una oración matinal. El diario como oración matinal, atea, pero buena idea. Se podrá decir, como narrador, el autor del extranjero transformó la claridad en calidad. Fue uno de los pocos intelectuales que surgieron de ejercer el periodismo, como lo hizo Ortega y Gasset, y en la actualidad se obliga a Bernard Henry Levy o Marcus Gabriel, y que además, hasta el día de hoy, abrevando en su obra de opinión e investigación, nos permite comprender, a partir de los tribunales de una moral, la violencia tributaria de una época. Al parecer, el olor del balón también resguarda ese tipo de noticias. Mas, ¿en qué consistió esa magia en su práctica periodística? ¿Cómo se las arregló este preciosista de la prosa para ser preciso en sus premisas? Hubo que sacrificar muchas veces el color literario por la deontología de la conmoción, esa ética de la filosofía que valora en sus entrañas tanto lo moral como lo laboral. Es sencillo de observar, revitalizar e incluso reivindicar pues la estructura del buen artículo de opinión que practicó Camus y que da muestra de ello el doctor Víctor Alejandro Espinosa, se resume en una justa y cálida construcción de orden ascendente. Una idea, 2 ejemplos y 3 cuartillas. Una idea para expresar, un par de ejemplos para aclarar y ya, resuelto lo anterior, no ir más allá de las 3 cuartillas. Así antepone lo verosímil al horror de la verdad oficial y sus absolutos, conjugando la gran narrativa en el amplio espectro de su belleza, como lo hace Dostoyevsky en Diario de un escritor, el viejo demonio que el día de hoy tendría la justa cumpleañera de 200 años. De tal manera, si el periodismo pasa, la literatura quede. Si un país vale por su prensa, la lección de periodismo de color se convierte en un llamado para aquellos que desde la comodidad en línea, taza de café al mando, calígulas de redes sociales, sueltan sublimes topos estructurales
en la desmesura de la antihigiene mental y en la propalación irreparable de lo indebido, que se convierten en vivo ejemplo de todo lo contrario que pedía el autor de La Caída y que hoy nos recuerda el autor de El olor del balón. Si en otra época permanecer callado resultaba una afrenta de conciencia, ahora que a quienes se deja hablar implica una ofensa de lesa gramatical, por no alegar lo que de calderilla verbal abona la insigne minusvalía cultural que incuba el siglo XXI. La libertad de opinión es una farsa si la información sobre los hechos no se garantizan y si no son los mismos hechos los que están al centro del debate, suscribe Hannah Arendt, admiradora analítica de los juicios de color, cada vez que lo endeble de una visión personalizada impone el peso a partir de la ligereza de un opinante profesional. ¿Quiénes son estos profesionales de la opinión? ¿Cuál es el modus operandi de los medios a partir de ellos? ¿Con qué fin son pagadas desde el Estado estas firmas evidentes? Concebidos como piezas de ensamble en una maquinaria de persuasión que impone sus designios para beneficio de su comercio, que es sinónimo de su política, estos viejos lobos de las salas de redacción, títeres huecos al servicio del miedo a la comunicación, nos obligan a rehacer, en pocas palabras, el periódico y sus géneros editorializados a través de una obstinada lectura crítica donde bien acomoda el chistorete de Chesterton. Cito: los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad se diga. Cierro cita. Lo que aquí comento, después de la lectura del doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, me hace observar una característica común. Todos los grandes escritores han sido grandes articulistas o grandes columnistas. Marx, Trotsky, José Martí, Hemingway, Rodolfo Walsh, Capote, José Saramago y el mismísimo Jean-Paul Sartre. Ya lo decía Albert Camus, una sociedad que soporta ser aletargada por una prensa envilecida y por un millar de bufones cínicos que se adornan con el nombre de artistas, corre hacia la esclavitud a pesar de las protestas de las propias personas que contribuyen a su desgracia. Con estas palabras voy a pasar el balón a Olga Aragón, un pase y un balón que ya traen el sello de gol. Muchas gracias. Muchas gracias por este pase que fue interceptado por mí. Vamos a leer la semblanza de Alicia Aragón Castillo. Yo sé que es conocida de muchos, pero van a encontrar datos interesantes acerca de su semblanza profesional. Nació en Chihuahua el 29 de noviembre, aunque ella pone el año, yo soy un caballero, voy a omitir. Ejerce el periodismo desde 1985. En la Ciudad de México fue guionista de programas informativos y culturales para la productora nacional de radio y televisión Pronarte. También trabajó con Alejandro Aula en la elaboración y dramatización de guiones radiofónicos para la unidad de televisión educativa y cultural UTEC. Del 85 al 87 en Ensenada fue reportera de los periódicos ABC, El Mexicano y El Vigía, fundadora del suplemento cultural Palabra en su primera etapa. Regresó a su tierra natal a finales del 87 y durante 20 años trabajó allá en los periódicos El Norte, El Heraldo de Chihuahua y El Diario de Juárez y de Chihuahua. En este último se desempeñó como jefa de información y a partir del 94 como coordinadora del equipo de periodistas de investigación. En 1995 trabajó en la Ciudad de México para el Diario de Monterrey y formó parte del primer equipo de periodistas de la revista Milenio, dirigida por Federico Arriola. En 1986 obtiene el primer lugar en el certamen literario regional de cuento, convocado por el gobierno de Baja California, el Programa Cultural de las Fronteras
y el Instituto Nacional de Bellas Artes y la revista Vida Baja Californiana. En 1994, con su libro Nunca más el olvido, gana el Premio Nacional Testimonio, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado de Chihuahua. Es escritora de cuentos y su obra ha sido publicada en libros y diversas revistas culturales. De regreso a Ensenada en 1909, funda junto con el periodista Javier Cruz Aguirre el programa noticioso A los Cuatro Vientos, que se transmitió originalmente en el grupo Radio Cadena Inciso y luego en la estación en 92.9 de FM. A partir de 2010 inician el proyecto periodístico Cuatro Vientos, que a la fecha es un referente del periodismo virtual independiente en el estado de Baja California. En 2014 y 2015 fue cofundadora del periódico La Jornada Baja California y se desempeñó como coordinadora editorial del semanario impreso. Ha sido colaboradora del periódico La Jornada, el semanario Proceso, el diario La Opinión de Los Ángeles, California y el periódico Newsweek en español, entre otros medios. Entonces, Olga, tu tiempo y te paso el valor. Muchas gracias. Qué gusto estar con todos ustedes. Qué gusto vernos en un evento como este, en uno de los primeros eventos a los que asistimos de manera presencial. Qué gusto que sea con el doctor Víctor Alejandro Espinosa y que sea para presentar su libro El olor del balón. Por allá a finales de 2014, principios de 2015, yo conocí personalmente a Víctor. Andaba precisamente junto con Javier muy afanada en buscar los mejores colaboradores, los mejores articulistas para la Jornada Baja California. Y un amigo en común, Sergio Aro, un gran periodista que desgraciadamente falleció hace poco, me dijo: no busques mucho, ve primero que nadie, antes de ver a otra persona en Tijuana, busca al doctor Espinosa. Coincidió con lo que me había dicho Raúl Ramírez Baena y otros amigos mutuos que me recomendaban a Víctor. Y fui a hacer un viaje a Tijuana exprofeso para platicar con Víctor, nos tomamos un café y ahí empezó una relación que a mí me hacía creer que lo conocía. Y ahora, hasta leer su libro, me doy cuenta que lo estoy conociendo. Pero sucede algo muy extraño, porque conforme fui leyendo el libro, me di cuenta que nos conocemos de mucho antes de 2015. Y es que en su libro, El olor del balón, que es un libro de la memoria de un pueblo y de una generación, y de los vínculos de este pueblo, que es el pueblo mágico de Tecate, y los vínculos con el resto de la frontera y con el país, y del país con otras regiones del mundo, nos llevan a esta característica tan interesante que tiene la literatura, que Raúl la conoce, de que puedes escribir de tu barrio, de tu colonia, y si tiene sinceridad, calidad, lo que escribes, estás escribiendo de la humanidad y estás escribiendo de toda una época y de una o más generaciones. Y eso es lo que se encuentra en El olor del balón. El balón de cuando era niño, Víctor, y éramos niños, nosotros, niñas, algunos ya habían nacido, estoy viendo aquí que algunos ya habían nacido bastante antes, ¿no? Pero otros quizá estaban por nacer. Bueno, en ese tiempo los balones eran de cuero y soltaban un olor muy especial, y ahorita nos platicará más adelante porque yo llegué a conocerlo, pero muy de pasadita, esos tipos de balones de cuero. Pero esta historia del balón al que se refiere Víctor es el primer dato de la memoria que le ubica en Baja California.
Él viene con su familia, o tú naciste aquí, en Tecate, pero su familia viene de Campeche, donde nace su padre, de Palizada, Campeche, y viene y se convierte en maestro fundador de varias instituciones importantes escolares ahí en Tecate. Y en Tecate este niño juega como jugábamos antes, en la calle, pero juega en la calle muy especial. Él se ubica en el callejón Madero y se ubica también en la Avenida México o la calle México, que es la frontera, la primera calle que hace frontera con Estados Unidos. Y entonces es la vida en la frontera, pero es una frontera que a mí, de veras, conforme iba leyendo, me parecía una historia para una película, porque vi ahí a Víctor con sus amiguitos, con los 22, el equipo de los 22, 11 y 11, echándose esas cascaritas de fútbol de los vikingos, era el equipo de los vikingos, y lo vi metiendo goles o lanzando el balón de uno a otro lado de la frontera sin mayor problema, porque la frontera no existía, ¿verdad? Y nos platican de cómo crean su club de los amigos, los niños, y este club tiene dos puertas, una por la que entran, otra por la que salen. Entran por la puerta que es del territorio mexicano y salen del otro lado. Y ahí hay un espacio de un ancho de 200 metros donde juegan fútbol. Y esa idea en esta frontera con un balón que se pasa de un lado a otro sin ningún problema. Y luego cuando nos habla de algo que quería más o menos dividir la frontera y era una cerca de alambres, pues es una cerca de alambres que las señoras utilizaban, nos cuenta Víctor, para colgar la ropa. Y ahí me imagino las faldas, los pantalones, los calzones, los calcetines, ropa de todos colores. Para eso servía el muro, ¿verdad? Para eso servía. Entonces, cuando Víctor tiene que salir de este pueblo, que sería después pueblo mágico de Tecate, para realizar sus estudios, y regresa, se encuentra con que ya la frontera tiene un muro metálico y es una enorme afrenta. Así los ojos ya del joven que ve no solamente cómo dividieron el territorio que no era de nadie, que era de todos, ¿verdad? Y que era la línea fronteriza de dos naciones tan diferentes. Y esa afrenta crecería hasta convertirse en un muro cada vez más fuerte y más difícil de pasar. Tecate, dice Víctor, crece muy lentamente como pueblo, pero toda la parafernalia de la aduana, de la frontera, crece de manera desproporcionada, con sus leyes, sus normas, con sus crueldades, con todo lo que ha significado para nosotros este muro que se volvió de ignominia, y también crece con todo lo que hay de humano aún dentro de la adversidad. Y en el olor del balón nos vamos a encontrar entonces historias maravillosas de amor, como la de Edelia y Brian, estos enamorados de dos naciones diferentes, pero que se casan en la frontera. No quiero platicarle la historia porque es muy bella también, formaría parte de una escena especial de esta película, pero también es una historia de vida, porque ahí una joven norteamericana no alcanza, le llegaron los dolores del parto y ahí en la línea es atendida y ahí tiene a su hijo. Nos cuenta también las historias y la organización que la hizo posible, de momento olvido el nombre del líder, que hace los trámites necesarios ya en la frontera de Tijuana
para que permitan que las familias, los seres queridos que están divididos por esta frontera se puedan tocar, puedan hablar, puedan verse. Y entonces escogen 12 casos nada más, cada tanto tiempo, para que puedan caminar unos pasos hacia adentro de México y se encuentren y se abracen y se digan, a veces sin palabras, lo mucho que se quieren y se extrañan y lo mucho que los divide, lo lejos que los pone uno de otro, esa línea fronteriza, ¿no? Estas historias narradas así, a grandes zancadas, me permitieron a mí entender, siendo chihuahuense también de un estado norteño, pues la frontera me queda muy lejos, Ciudad Juárez, que es el Tijuana de Baja California. Y yo no conocía esta historia de la frontera, esta transformación que fue sufriendo. A lo más tenía la imagen me parece, de una película, no sé si era Cantinflas, que iba y se quería pasar con un burrito, quería pasar la frontera. Esta era una imagen, pero pensaba que era una cosa choqueada de película, y no tenía que ver con la realidad, ¿no? Así era la frontera antes. Bueno, esta parte de la historia me gustó mucho, cómo la narra, y me lleva a afirmar algo que lo quiero decir con todas las letras: el doctor en Sociología y Ciencias Políticas, Víctor Espinosa, es, por algo, un historiador también. Estarán de acuerdo conmigo cronistas, como nuestro queridísimo Arnulfo Estrada, paisano también de Chihuahua, porque nos habla de la microhistoria, nos habla de la crónica regional. Y en la medida en que nos habla de la historia, nos está hablando de nosotros, de quiénes somos y qué ha pasado en nuestro territorio, qué ha pasado en nuestro entorno. No quiero abusar, porque yo agarro el micrófono y ya no lo suelto, pero quiero comentarles que este libro también es un homenaje a los bajacalifornianos, que han significado mucho en la vida del doctor Espinosa y en la vida de muchos de nosotros. Me conmovió el homenaje, por supuesto, a Sergio Haro. Me conmovió incluso el homenaje a personas que no conocí, como la Connie, me llamo la escritora Concepción Vizcarra. Doña Coti. Doña Coti, perdón. Pero no la conozco a ella, pero la estoy conociendo a través de este libro, y es muy interesante también cómo el libro nos va dando como una referencia, como una guía, no nada más de los personajes importantes en Baja California, sino también de los libros, de las lecturas que debemos de hacer en este estado, que además es joven. Y entonces todo lo que se recabe como microhistoria es documento para la historia grande. Todo lo que narra Espinosa, este libro mismo forma parte, por lo tanto, de la construcción de la historia de Baja California. No son palabras hechas o frases hechas. Es que la historia así se hace también, y trae una parte conmovedora, fundamental, con la que me identifico plenamente, que tiene que ver con las luchas populares, con la manera en que los bajacalifornianos han defendido sus derechos también, y con esta formación de esta generación a la que Víctor le llama los hijos o hermanos menores de los héroes del 68, es decir, todos los que nacimos en los 50, ¿verdad?, y que somos hermanos de aquellos que murieron en el 68 luchando por una transformación profunda, verdadera en el país. Y Víctor no tiene empacho alguno
en identificarse con toda la formación de lo mejor de la izquierda de México, pero además de elogiar y rescatar algo que hacíamos. Vivíamos con historias diferentes, pero coincidiendo, y las coincidencias no se inventan, coincidiendo en la manera de ver el mundo, en la manera de ver nuestra realidad. Me siento plenamente identificada con esos momentos en los que yo no fui universitaria, pero él sí, y como universitaria se reunía y hacían sus círculos de estudios para conocer la realidad del país, para transformarla, y se empapaba de lo que era el marxismo temprano, en cuanto a que eran las primeras nociones del marxismo que nos llegaban a estas generaciones nuestras, ¿no? Entonces, todo esto va hablando de la formación íntegra de una persona íntegra, como es el doctor Espinosa, y nos va dando una guía para conocer lo que somos y por lo que luchamos quienes hemos querido transformar la realidad en nuestro país por causas más nobles, por una justicia y una patria mejor para todos. Y yo nada más concluyo comentando que hace unos días se desató una gran polémica en el país porque el presidente López Obrador se atrevió a decir que las universidades, y se refirió a la UNAM en concreto, se estaban derechizando. Y yo estoy segura, porque estos artículos, estos textos ya estaban escritos, esto ya lo dijo antes, te plagió López Obrador, ya lo dice aquí en su libro. ¿Qué fue lo que le pasó a las universidades? ¿Qué le pasó a la UABC? ¿Qué le está pasando a las universidades? Se pregunta el doctor Espinosa, porque no encuentran a todos estos maestros que nos formaron, las lecturas necesarias que tuvimos, quienes quisimos conocer a nuestro país desde una visión de la izquierda y comprometernos con la transformación que se requiere. Entonces, yo recomiendo ampliamente este libro porque la memoria que rescata es presente, porque escribe la biografía en gran parte de muchos de nosotros, aunque muchos no nos hayamos conocido antes, y porque me confirma que las coincidencias no se inventan. A Víctor lo conocí personalmente en 2014, 2015, lo conocí ahora, realmente cuando leí el libro, pero me di cuenta que nos conocemos desde el inicio de nuestras vidas, prácticamente porque somos de la misma generación. Ahí vamos pintando. Tú no te pintas las canas, yo sí, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y pues somos entonces estos hermanos, hijos algunos, hermanos menores de la generación del 68, porque con el 68, con el artículo sobre el 68, cierran el libro Víctor Alejandro Espinosa. Eso es lo que quería comentarles y recomendarles ampliamente, por favor, no sé por qué trajo tan poquitos, espero que haya traído más, que compren el libro del doctor Espinosa, del que nos sentimos orgullosísimos que sea colaborador de Cuatro Vientos. Gracias, Víctor. Muchas gracias a Aragón, rector Aragón, y vamos a presentar la semblanza de Víctor Alejandro Espinosa Bayo. Como ya se mencionó, es doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencia Política por la UNAM, investigador titular del Colegio de la Frontera Norte e investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. También recibió el Premio Nacional de Administración Pública en 1992 por parte del INAP. En 2008, profesor visitante del Instituto México del Woodrow Wilson International Center for Scholars en la ciudad de Washington, D.C. Fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral de Baja California del periodo 2005 al 2015, secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, y aquí hay una cosa, ahí fue mi jefe en esta etapa.
director de la revista Frontera Norte del CODEF y de la revista mexicana de estudios electorales SOME. Entre sus libros más recientes destacan El voto lejano, cultura política y migración México-Estados Unidos, editado por el CODEF y Miguel Ángel Porrúa, Las rutas de la democracia, elecciones locales en México, por el Centro de Estudios de Política Comparada y Editorial OAM, Sufragio extraterritorial y democracia, cuadernos de divulgación de la cultura democrática, El deterioro de la democracia, consideraciones sobre el régimen político, lo público y la ciudadanía en México, coordinado por Alejandro Monsiváis, Democracia y participación política a distancia, El voto de los mexicanos en el extranjero. También, en el momento de esta semblanza, estaba en edición su libro La alternancia interrumpida, 2 décadas de elecciones en Baja California, a ser publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es articulista semanal del periódico El Imparcial, Agencia Fronteriza de Noticias, Diario Monitor Económico de Baja California, Agua de Baja California, Zona Franca de Guanajuato, 15 Diario de Monterrey, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI, Live México, Cienciapolitica.mx y Unirradio Informa, así como 4 vientos. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Realmente estoy conmovido por las presentaciones y además en este bellísimo lugar. A propósito del olor del balón, después de las palabras que me antecedieron, cuando Hugo Sánchez metió el famosísimo gol de chilena contra el Logroñés, Leo Benhacker, el técnico del Real Madrid, dijo: después de ver un gol así, una presentación así, lo que hay que hacer es apagar la luz e irnos. Dicen también, y lo hago mío, y no sé si lo inventé yo, pero bueno, que los amigos se conocen en 2 lugares: en el hospital y en las presentaciones de libros. O sea, no va a invitar uno a alguien que hable mal de uno, desde luego, ¿no? Estoy muy agradecido, desde luego, con el Seminario de Historia de Baja California y con el Centro Cultural Riviera, este magnífico, espléndido lugar, por la invitación y, desde luego, a mis amigos de 4 vientos por la organización de esta presentación. Es la segunda presentación. Le decía en el camino a Rodrigo Martínez, maestro de aquellas generaciones de la UABC, querido amigo que me acompañó hoy, no soy muy dado yo a organizar una presentación de un libro mío, ¿no? Pero si lo organiza alguien, con mucho gusto voy, ¿no? Es como a las fiestas, no me gusta organizarlas yo, pero si me invitan voy, ¿no? Desde luego a Horacio González Moncada, que ya dijo aquí, lo conocí cuando era muy pequeño, delgado, hace como 30, 40 kilos, un intrépido historiador que conocí ahí en el colegio y que hicimos un seminario de estudios electorales, y debo de confesarles que el papel principal de Horacio, aparte de organizar, era ser guía de académicos noctámbulos. Me ayudaba mucho en esa parte, era un experto en la Avenida Revolución y anexas. Entonces siempre me decía: no se preocupe, doctor, si usted no puede ir, con mucho gusto yo los acompaño. Y nunca faltó. Una vez, una anécdota, estábamos haciendo la presentación del informe anual del seminario, Horacio tomaba las fotos, entonces en aquel tiempo, ¿se acuerdan las diapositivas? ¿Cómo iban pasando? Y empezó Horacio a pasar las fotos y de repente estaba narrando las fotos. De repente hay una en donde sale en una mesa abrazado de Rebeca de Alba. Y entonces, Rebeca ha sido participante del seminario y siguió, entonces y Monserrat Olivier, no supimos a qué horas las compañeras asistían al seminario, pero
pero ahí estaban en la memoria gráfica. Se les otorgó constancia. Rael, muchísimas gracias por la presentación y bueno, qué decir de Olga Alicia, que efectivamente tengo un tiempo colaborando con Luis Javier y con Olga en este bello proyecto de Cuatro Vientos. Siempre les digo que vamos a hablar media hora y más o menos consumimos hora y media. Entonces, pero es un espacio muy, muy importante, muy interesante. Como uno es baja californiano, tiene afectos prácticamente en todas las ciudades. En Ensenada, pues yo tengo afectos y tengo familia. Aquí está Sofía, que vino de Hollywood a presentar, a la presentación. Entonces eso es una maravilla, ¿no? Trae como la representación familiar esta noche, ¿no? Y no se diga en Tecate. Tecate son muy interesantes las presentaciones porque atiborramos con pura familia, ¿no? O sea, las tías, los primos y ya saben, ¿no? Todo el mundo, las comadres, todo el mundo va a las presentaciones y la presentación de Tecate pues fue un gran éxito. Este libro forma parte de, anteriormente publiqué otro libro con este corte, digamos, ¿no? Que también, bueno, me gusta mucho porque el primero se llama El Ático. El ático que tiene para mí una representación simbólica importante, ¿no? Este espacio que yo me construí en mi casa, en donde me refugio y pienso y reflexiono y escribo, y además en donde fui acumulando cosas, y una de las, no sé si les pasa a ustedes, de las cosas agradables es cuando te pones a revisar cosas, a separar papeles, a limpiar tus archivos, y entonces van saliendo muchas historias que luego se van traduciendo en escritos, ¿no? Una de las fortunas que he tenido de la labor periodística, no soy periodista, y además, como pudieron apreciar, Horacio, que nunca hizo caso de lo que le decía, le dije que leyera otra reseña, pero leyó la que él quería, finalmente. Y ahí se ve como, o sea, mi labor principal y mi formación es más en el campo de la ciencia política, etcétera, ¿no? Pero como eso es muy aburrido, ¿no? Me da por escribir también. Tengo una relación afectiva con la microhistoria, justamente, y he escrito algunos textos. Mi primer libro, que además es el libro que más, si dejara a todos, diría cuál es el libro con la obra que te quedarías, es uno que se llama Don Crispín, una crónica fronteriza, que es la historia de la frontera narrada por mi abuelo. Y ese libro tiene la fortuna es el único libro del colegio con 3 ediciones en diferentes partes, y que se hizo un suplemento infantil, los cuentos del abuelo Crispín, y luego se hizo también una serie radiofónica que produjo Radio Educación y Radio UNAM con actores profesionales. Es muy bonito ese programa, a lo mejor un día lo pudiéramos, yo tengo los audios, se hizo con actores, una radionovela. Entonces ese libro es un libro que como decía don Luis González y González, el padre de la microhistoria, a quien tuve la gran fortuna de conocer, decía, afectos, no razones, nos acercan a la microhistoria, ¿no? Entonces, hay además unas anécdotas bellísimas que me contó don Luis, en otra ocasión se las platicaré, pero a propósito del libro pionero, el Pueblo en Vilo, que es la historia, dicen, universal de San José de Gracia, ¿no?
Entonces yo hice este libro, Don Crispín, y me empecé a acercar a la microhistoria, a la crónica, a partir de afectos, no por una formación formal, digamos, ¿no? De hecho, la última versión del Don Crispín, hice 7 versiones antes de la publicación, la escribí en Madrid, y ya la había terminado cuando leí Pueblo en Vilo. O sea que fui al revés. Y el autor del dibujo es Jorge Hernández, que conocí en Madrid un 20 de noviembre. Y que era una fiesta de mexicanos, obviamente, en Madrid, que me invitaron. Yo llegué a la fiesta, acababa de terminar la versión del libro, y llegó un personaje alto, robusto, pero enfundado con una chaqueta de charro. Y entonces siempre decimos que fue una amistad a primera vista. Obviamente terminamos en la Gran Vía a las 5 de la mañana, borrachísimos, pero lo interesante es que ahí me dijo él, nos identificamos porque empezamos a hablar de microhistoria. Él acababa de publicar el libro La soledad del silencio, una microhistoria del santuario de Atotonilco. Y le dirigió ese libro, se lo dirigió Luis González y González. Pero además, entrada la noche me dice, ya que nos identificamos, que yo estaba terminando eso, que me fascinaba la microhistoria, me dice, ¿ya sabes en dónde estamos? No, le digo, pues en una fiesta de mexicanos, tragando y pisteando, ¿no? Sí, me dice, ¿pero sabes de quién es la casa? No. De Armida González, de La Vara. ¿Cómo? La hija de don Luis González. O sea, una magia, ¿no? Esa noche fue mágica, y dentro de una semana llega don Luis. Y entonces ahí empezó la amistad con don Luis. Años después que yo fui a un congreso a Zamora, Michoacán, sobre historia,